Bueno, hermanos, que Dios le bendiga, de verdad. Es un privilegio que Dios nos concede poder estar una vez más aquí en nuestra casa, ¿verdad que sí? Ya uno no se siente nada extraño. Así que, hermanos, reciban un saludo de allá, de la ciudad de los eternos tapones, y un saludo especial de parte de cada uno de los hermanos que le amamos y oramos. Siempre están en nuestras oraciones pidiéndole al Señor que siga avivando su obra en medio de los tiempos, como el texto que se estaban memorizando para esta semana. Sin más, hermanos, bueno, ando muy bien acompañado, ¿verdad? Déjenme no pasar con ficha. Mi hermosa y bella esposa, está la santiaguera, y con mis dos hijas, ya hay una que está en su clase de escuela dominical, ella le dice: papi, allá en Santiago comemos primero, antes de tomar la clase. Ya tú te sabes la seña. Bueno, sin más, hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, y vamos a estar leyendo un pasaje un poquito extenso y vamos a ir caminando sobre él durante toda esta exposición en esta mañana. Mateo capítulo 14, y vamos a estar leyendo desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Es una historia muy conocida donde los que han nacido en una iglesia, o por lo menos han nacido en un contexto donde sus padres son creyentes, es una historia que te la dieron en la escuela dominical, ¿verdad? Pero también es una historia que es muy utilizada en muchos contextos, y es mi oración ante el Todopoderoso que al ser una historia muy familiar, no pierdas tú el interés y poder decir: bueno, yo esa historia me la sé, la he oído desde que estoy chiquititico y no creo que Dios pueda ya hablarme por medio de ese texto. Bueno, la palabra del Señor es nueva a nuestras vidas cada momento en el que nosotros podemos ser expuesta a ella, porque esa es la toda suficiente y autoritativa palabra de nuestro Dios. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, nosotros te agradecemos en esta mañana. Hemos adorado tu nombre por medio de los cánticos, hemos adorado tu nombre por medio de nuestras ofrendas que con corazones agradecidos han sido apartadas y dadas para ti. Señor, hemos participado
de tu cuerpo y de tu sangre estos símbolos que representan tu sacrificio y también exponen tu evangelio. Pero también, Señor, nosotros necesitamos en esta mañana poder ser expuestos a tu palabra. Cada uno de los que estamos en este salón tenemos en común la necesidad de escuchar tu instrucción en esta mañana. Señor, nosotros queremos escuchar tu voz hoy. A pesar de la vasija escogida, tú hables como trueno en nuestros corazones. Señor, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar sin haber escuchado tu instrucción. Señor, que nosotros podamos decir, habla porque te estamos escuchando. Señor, limpia nuestros oídos con hisopo, limpia, circuncida nuestros corazones a tu verdad y haznos esclavos de ellas y vivir a la luz de ella. Señor, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino aquellos que viven a la luz de ella. Señor, que tú lleves gloria en la exposición de tu palabra y que cada uno de nosotros podamos entender, danos corazones para entender y ayuda al expositor a poder hablar tu palabra con denuedo y compasión y quita todo argumento de él y que sea el poder de tu Espíritu Santo que pueda hablar tu palabra en esta mañana. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hace un tiempo, nosotros vivíamos como decimos allá en la capital, del otro lado del puente, o de aquel lado. Y mientras vivíamos ahí, cayeron unos aguaceros de los que saben caer allá en Santo Domingo, unos aguaceros donde todas las calles estaban llenas literales de agua, había mucha agua, de manera que las calles estaban completamente inundadas. Nosotros vivíamos en un segundo piso encima de la casa de mis padres. Y toda la calle por donde nosotros vivíamos, que bajaba así la calle, literalmente todo eso se llenó de agua. Gracias a Dios no llegó hasta las casas, a la casa de abajo, pero todas las demás casas estaban llenas de agua. Literalmente la gente tenía que nadar para salir. No era de que caminando y el agua le daba por ahí, había que nadar. Y era tanta agua que había caído que muchos vehículos quedaron completamente anegados de agua. Ver a personas llorar porque veían cómo el agua arrasaba con todos sus ajuares y los salían por una ventana o por una puerta e iban a parar a donde la corriente de ese volumen de agua lo llevaba. Tuvimos que rescatar a varias personas que quedaron en sus casas, mover vehículos ya posiblemente inservibles hacia un lugar más seguro y poder ver los rostros de desesperación que había en aquellos vecinos porque todas sus pertenencias se habían ido con este torrente de agua. Y eso me puso a pensar, estudiando este pasaje, lo difícil que debió de ser para los discípulos al estar en medio de esta gran tormenta que se presentó mientras ellos estaban en el medio del mar. Me imagino que la desesperación que había en los corazones y aún en todo el ser de estos discípulos tenía que ser grande. Ahora bien, en este pasaje que acabamos de leer en esta mañana, podemos ver que Cristo tiene un encuentro mayormente con una persona. Y esa persona es Pedro. Y este encuentro que Jesús tiene con Pedro, lo tiene en alta mar, con los vientos soplando, en plena oscuridad y con las altas olas. Y creo, hermanos, y todos nosotros creo que estaríamos de acuerdo, que no era el mejor lugar, tú y yo no hubiésemos escogido ese lugar para tener un encuentro muy personal con alguien. No hubiésemos escogido el medio del mar. Ven que te quiero enseñarte algo en medio del mar.
En medio de la adversidad como está ahora, vamos a tener una conversación para que haya crecimiento en tu vida. Pienso que ninguno de nosotros hubiésemos tomado ese lugar, pero es el lugar que Jesús escoge con un propósito, el cual nosotros estaremos viendo durante la exposición en esta mañana. Y yo quiero, hermanos, que podamos entender que no es la primera vez que Jesús ha estado en medio de una tormenta con sus discípulos. De hecho, el mismo evangelista Mateo en el capítulo 8 nos habla de otra tormenta. Nos habla de la tormenta en la que Jesús estuvo con ellos, y pienso que ambas tormentas Cristo quería traer una lección a los corazones y a las vidas de sus discípulos. Si vemos la tormenta y vamos al capítulo 8 de Mateo. En Mateo capítulo 8, a la luz de la tormenta del capítulo 14, vamos a ver estas dos tormentas. Podemos concluir que cuando no aprendemos la lección en la primera tormenta, tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque va a venir una segunda tormenta. Y posiblemente llegará una tercera tormenta. ¿Hasta cuándo? Como los que son maestros enseñan, ¿hasta cuándo? Hasta que aprendamos. Así que parece que los discípulos no aprendieron en la primera tormenta y tuvo que venir una segunda tormenta para que ellos pudieran aprender la lección. Y la lección era que ellos tenían que confiar plenamente en Él, no importando las circunstancias en las que ellos se encontraban. Así que quisiéramos, hermanos, que a la luz de la primera tormenta nosotros veamos rápidamente en Mateo capítulo 8, versículos 23 y 24, cómo se desarrolló esa primera tormenta y qué pasó con los discípulos en esa primera tormenta. Jesús, Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4. Jesús viene de sanar a un leproso, y de hecho ya Jesús anteriormente había amanecido orando porque tenía que tomar una decisión, como habla el libro de Marcos también. Tenía la decisión de escoger a sus apóstoles. Pasó toda la noche orando, ha sanado a un leproso. ¿Recuerdan el leproso cuando el leproso le dice a Jesús, yo quiero que tú me limpies? Y él le dijo, sí, yo quiero, sé limpio. Y fue limpio. Luego de eso, Jesús en el capítulo 8, en los versículos 5 al 13 del Evangelio de Mateo, Jesús declara sobre un centurión que no había visto tanta fe en Israel. Luego de eso, Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús liberta a varios endemoniados. Jesús sana a varios enfermos. Y en el capítulo 8, en los últimos versículos, Jesús reta a algunas personas que querían seguirle. Es decir, Jesús, en el momento en el que sale con sus discípulos en el primer viaje de la primera tormenta, Jesús está completamente exhausto. Ha estado trabajando alrededor de 36 horas, no ha dormido durante 36 horas. ¿Y qué sucede? Jesús entra en la barca junto con sus discípulos. Y esto es importante, que Jesús va con sus discípulos. Se presenta la tormenta. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Amados hermanos, Jesús estaba durmiendo literalmente. Es decir, Jesús no se está haciendo el dormido. De que yo me voy a hacer el dormido para darle una lección. No, no, no. Jesús está cansado. Ahí nos muestra la humanidad de Cristo. Es decir, Jesús estaba cansado. Su cuerpo necesitaba el descanso. Y Jesús se tiró y literalmente se durmió. Y el sueño de Jesús era tan profundo que a pesar de la tempestad en la que estaban, eso no lo despertó. Significa que estaba bien cansado, ¿verdad?
Pero los discípulos, cuando se ven en esta situación, dicen, ven acá, pero este hombre, hemos visto que ha sanado a muchísima gente, ha libertado a endemoniados, ha hecho muchísimas cosas. La gente a él le ha importado, pero nosotros que somos su canchanchane, que hemos estado con él, que él nos señaló dentro de un grupo y nos sacó a nosotros 12, nosotros no le importamos. ¿Por qué? Nos estamos muriendo y este hombre está durmiendo. Y es por esa razón que ellos van donde Jesús y le dicen, viejo, pero así no. Es decir, ¿cómo es que a ti no te importa que nosotros estemos pereciendo y tú estás como? Durmiendo. Si hubiese sido un dominicano, le dice, qué bárbaro tú eres, Jesús. ¿No ves que nosotros nos estamos muriendo y tú estás durmiendo? Qué bárbaro, así no se puede. ¿Qué hace Jesús? Jesús se levanta tranquilamente porque Jesús no entra en pánico. Jesús no puede decir, ay Dios mío, no. Jesús no entra en pánico, sino que Jesús se despierta, los mira y les dice, hombres de poca fe. ¿Y qué hace Jesús? Les habló a los vientos y estos cesaron, le habló a la tormenta y ésta paró inmediatamente. Observemos ahora cuál es la respuesta de los discípulos ante este gran milagro que se ha hecho delante de sus ojos. Noten, hermanos, estos discípulos habían visto a Jesús sanar enfermos, libertar endemoniados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ellos nunca habían visto a este hombre tener dominio y control sobre la naturaleza. Cuando estos hombres ven que el solo hecho de él decirle, tranquilo, en el momento, hermanos, si yo quiero que podamos entender que cuando Jesús le dijo a los vientos, güey, ya a la tormenta se acabó, no es de que empezó las olas a bajar y chin a chin, ellos, no, hubo bonanza inmediatamente, porque Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todo lo creado. Y todo lo creado responde a la autoridad de Cristo. Y esta gente, estos discípulos dijeron, ¡guau! El maxilar inferior se quedó sin capacidad de movimiento. ¡Guau! Miren la pregunta que se hacen estos hombres. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué clase de hombre es este? Hermanos, y ahí se acaba la tormenta. Ahí se acabó ese episodio. Ellos pasan al lado de los Gadarenos. Se acabó la primera tormenta. Pero esos discípulos no habían aprendido la lección. Y esto nos lleva al texto de esta mañana. Y está la segunda tormenta. Y en esta segunda tormenta, Jesús, en el contexto del capítulo 14 de Mateo, Jesús acaba de multiplicar panes y peces. Acaba de alimentar a 5,000 personas. ¿Usted sabe lo que son 5,000 gente? Es decir, eso es una gran multitud de personas. Eran 5,000 personas. Los discípulos acaban de ver este milagro y en medio de este milagro vuelve y florece en ellos su incredulidad. Porque cuando se le presenta el problema ante una gran multitud que no tenía comida, los discípulos le dicen a Jesús, maestro, te vamos a dar un consejo. Mira, vamos a decirle a este grupo de gente que anda detrás de nosotros que se vayan para su casa a comer, porque es verdad. Cada quien, o que vayan al McDonald's más cerca, que vayan
al picapollo más cerca, de manera que ellos puedan alimentarse rápidamente y ya. Cristo dice que no hay necesidad de esto. Es decir, señores, tranquilos, no hay necesidad de que yo tenga que irse. Siéntenlo, díganle que se sienten y ustedes denles de comer. Denles de comer. Pero maestro, es decir, que lo que te estamos sugiriendo, ¿verdad? Como que pondéralo. Que recojan una ofrenda y vamos y compramos el picapollo más cerca. Hablamos con ellos, a ver si nos hacen un baratillo, porque son más de 5,000 gente, es a por mayor que vamos a comprar, y así podemos repartirle. Nosotros no tenemos problema en repartirle lo que nosotros no tenemos con qué darle a tanta gente. De hecho, hay uno que algunos dicen, este tuvo menos fe que los demás, porque dijo, mira, lo único que tenemos aquí es 5 panes y 2 peces, pero, ahí viene el pero, ¿qué es esto? Es decir, los 5 panes y los 2 peces para tanta gente. Ahí es donde Jesús dice, hacedlo sentar, denme lo que ustedes tienen. Levantó los panes y los peces, oró por ellos y comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Probablemente esta multitud era mucho, pero mucho mayor. Todo el mundo comió y sobró comida. Dios estaba mostrándole a sus discípulos, yo tengo todo el poder en medio de tu adversidad. Yo tengo todo el poder en medio de tus situaciones difíciles. Solo tienes que creer. Y en ese momento, cuando Jesús termina de multiplicar estos panes, de saciar a la gente, llegamos al versículo 22. Y a mí me encanta cómo los evangelistas utilizan cada palabra en el texto. Porque noten que en ese momento, posterior a la multiplicación de los panes y los peces, dice en el versículo 22, enseguida, es decir, inmediatamente después de, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y la idea de que hizo entrar en la barca es que él tuvo que forzarlos a entrar en la barca. Como cuando usted agarra a un niño por un brazo que no quiere entrar y usted le dice, vamos, vamos, entren, vamos, lo empujando, entren a la barca. Esa es la idea del texto, de que Jesús tuvo que forzarlos a ellos a entrar en la barca porque sus discípulos no querían entrar en la barca. Juan en el capítulo 6, versículo 15, nos arroja un poquito de luz con respecto a lo que posiblemente sería la razón por la que ellos no querían entrar en la barca. Y es que posterior a la alimentación de los 5,000, ¿qué hizo la gente? Ahí la gente lo quería hacer rey a él. Entonces, por caída libre, dijeron ellos, bueno, si él es rey y nosotros somos 12 y andamos con él, ¿qué nos toca? Algo grande no tiene que tocar porque andamos con el rey. Es decir, ellos, a quien él conoce bien, a nosotros 12, él va a empezar, tú vas a ser el ministro de defensa, tú vas a ser el ministro de aquello, tú eres de hacienda, tú eres de impuestos. Es decir, ellos se hicieron todo un panorama y dijeron, no, de aquí no nos saca nadie. De aquí salimos nosotros nombrados y dirigiendo, aunque sea 3 gente, pero de aquí salimos compuestos. No querían salir de ahí. Jesús tiene que forzarlos a ellos a entrar a la barca. Y cuando ellos están en la barca, Jesús lo despide. Jesús no entra en la barca.
Jesús se percata desde la orilla que todos se montaron en la barca y que esa barca salió. No vaya a ser cosa de que se devuelva. No querían entrar. Jesús tiene que forzarlos a entrar. Porque Jesús quería enseñarles a ellos una lección que aún ellos no habían aprendido. En la primera tormenta, Jesús estuvo con ellos, durmiendo, pero con ellos. En esta, Jesús no va con ellos. Ellos entran en esa barca solos. Ahora, hermanos, no podemos perder de vista que Cristo es Dios. Y Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe lo que viene. Porque Él está orquestando una nueva tormenta donde Él esté ausente físicamente. Él iba a estar ausente. Él está preparando una experiencia donde Él no esté tan cerca. Él está preparando una experiencia distinta a la primera, aunque con el mismo fin. ¿Y cuál era? Enseñarles a ellos a depender completamente de Cristo, aún en medio de sus dificultades. Y esto nos muestra, hermanos, que Dios tiene distintos tipos de tormenta para tratar con nosotros. Hay tormentas que son aún de corrección, porque hay algo en mí que no está bien y Dios quiere corregir ese rumbo de mi vida. ¿Qué tormenta nos recuerda esto? La tormenta en la que tuvo que pasar Jonás. Jonás pasó por una tormenta. ¿Por qué? Por desobediencia. Había algo en su vida que necesitaba ser cambiado. Tenía que obedecer y ver a ese Dios misericordioso obrar, que él conocía la misericordia de Dios. Dios tiene que meterlo en una tormenta y mandarle un Uber para que lo llevara desde ahí hasta su destino final, que era el lugar donde tenía que predicar, en Nínive. Entonces, ¿qué hay ahí? Una tormenta de corrección. Pero creo, hermanos, que esta tormenta a la que los discípulos estaban siendo expuestos era una tormenta para su crecimiento espiritual. Aunque hay una reprensión de parte de Cristo sobre ellos, Dios quiere que ellos puedan crecer ¿en qué? En confiar y depender absolutamente en Cristo. Bueno, hermanos, los discípulos salen, el versículo, salen el mar al atardecer. Noten cómo el texto dice, después de que Jesús se va a orar, dice que ya la barca, versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Pero Juan, en el capítulo 6, versículo 16, que es el texto paralelo a este, nos dicen que eran como las 5 o las 6 de la tarde cuando ellos salieron. Y es importante denotar este punto, ya que Jesús no se aparece hasta la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué significa eso? Los judíos dividían la noche en 4 vigilias. La noche los judíos la dividían en 4 vigilias. La primera vigilia era desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Esa era la primera vigilia. La segunda vigilia, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la medianoche. La tercera vigilia, desde las 12 de la medianoche hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Esto significa que Jesús viene a ellos entre las 3 y las 6 de la mañana. Pero ellos salieron a las 5 o 6 de la tarde.
Y el apóstol Juan nos dice que cuando Jesús fue donde ellos habían remado de 25 a 30 estadios, no el estadio Cibao, sino de 25 a 30 estadios, que era una medida de longitud, y eso equivale de 3 a 3.5 millas, o más o menos 5.6 kilómetros. Y uno dirá, pero espérese. 9 o 10 horas remando y solo se habían podido mover casi 6 kilómetros. Esto nos da a entender, hermanos, que la tormenta a la que ellos estaban exponiendo era la madre de las tormentas. Es decir, no estamos hablando de que es el pastor Álvaro, de que soy yo, de que alguien, que las únicas veces, por ejemplo, yo solo me he montado, no sé Álvaro en el Perú o aquí, pero yo solo me he montado así como de montarme en una barca una sola vez en mi vida entera. Y fue para ir a la isla Saona, algo así, ida y vuelta. Y yo creía que ya yo entregué mi alma y mi espíritu. Pero esta gente, la mayoría de ellos eran pescadores, gente que vivía del mar, conocían el mar. Conocían el mar. Y esta gente tienen casi 10 horas remando y solo han podido moverse 6 kilómetros. Ellos estaban remando en contra de la tormenta, en contra de los vientos. Amados hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros así? Que estamos remando y no adelantamos absolutamente nada. Ahora, hermanos, a mí me surge una pregunta a medida que vemos este pasaje. Y es, si Cristo lo está viendo de lejos, porque ese es donde el texto a mí me llama la atención. Cristo lo está viendo de lejos. ¿Por qué esperó casi 10 horas para ir donde ellos? Marcos nos dice en el capítulo 6, versículo 48, que los vio y da 2 características. Los vio fatigados, los vio cansados. Y la pregunta es, ¿por qué Él no vino antes? ¿Por qué Él esperó a la condición de fatiga y de cansancio a la que estaban estos sus discípulos? Amados hermanos, es que a veces mi no dependencia de Dios, el yo tratar de hacerlo por mi propio esfuerzo, el no depender de Dios, va a hacer que Dios tome su tiempo para llegar a cuando ya yo no puedo más. Él te va a estar mirando. Porque a veces mi esfuerzo estorba el trabajo que Dios está haciendo. Porque a veces yo creo que las cosas están saliendo bien porque yo lo estoy haciendo bien. O todo va de viento en popa porque que yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo la experiencia de todo este tiempo haciendo esto y no hay manera de que eso no salga bien. Pero en medio de la adversidad, tú empiezas a remar y a tratar de hacer las cosas de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a lo que tu background, y te olvidas de que nuestra dependencia total tiene que ser de Dios. Pero Dios está observándote y Dios te está mirando. Y cuando te fatigas, Dios sale a tu encuentro.
¿Por qué a los discípulos en medio de esa adversidad, en medio de esa tormenta, que ya habían pasado por una, por qué en ese momento los discípulos no dijeron, señores, pero espérense, vamos a clamar al Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude? Vamos a pedirle a Él que venga y que nos auxilie y que nos saque de esta situación. Le digo por qué ellos no hicieron eso. Porque todavía a ellos le quedaba fuerzas. Todavía ellos se sentían que tenían fuerzas para seguir remando. Yo no necesito a Cristo mientras yo pueda remar. Y así piensan muchas personas hoy en día. No, yo solo busco de Dios cuando son problemas de liga mayores. Es decir, yo solo voy a orar a Dios cuando yo tenga un problema de cáncer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no lo decimos así, hermano, abiertamente, porque es verdad. Pero solo acudimos a Dios en esos momentos en donde entendemos que Dios debe de actuar. Pero de una manera indirecta lo que estamos diciendo, no, es que para los dolores de cabeza, para los dolores estomacales, para situaciones de tal cosa, no, eso yo puedo. Yo solo voy a Él cuando el médico me dice, bueno, mijo, lo siento. Bueno, pues ahora es tiempo de clamar. Ahora es tiempo de orar. Ahora es tiempo de yo pedirle, Señor, venga a mi auxilio. Pero Él te está dejando porque tú estás remando desde ahorita. Hermanos, lamentablemente, a veces nosotros tenemos a un Dios de las emergencias. Hermanos, Dios no es un Dios meramente de emergencias. Dios es un Dios al cual nosotros debemos de depositar, dice el apóstol Pedro, que debemos de echar toda nuestra ansiedad, no alguna, no la que te fatiga, no, toda tu ansiedad, dice Pedro, tiene que ser depositada sobre Él. ¿Y te sabes por qué? Porque Él es que tiene cuidado de nosotros. Dios había preparado esta tormenta para que ellos pudieran crecer, para que ellos pudieran depositar su confianza completa y plenamente en Él. Ellos habían pasado una tormenta con Jesús presente y ellos tenían que aprender ahora a pasar por los momentos de dificultad, por los momentos de adversidad, sin que Jesús estuviera presente. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús estaba llegando a su conclusión con ellos físicamente. Jesús quería prepararlos a ellos para que pudieran soportar las tormentas cuando Él no estuviera físicamente con ellos. Ellos tenían que creer que Jesús estaba tan cerca de ellos en esta tormenta como Él lo estuvo en la primera tormenta. Pero ahora sucede algo, y es que Jesús se les aparece. Los discípulos, como hemos visto, ellos han estado presentes viendo el poder sobrenatural de Jesús, de traer bonanza en la tormenta, de sanar a enfermos, de liberar endemoniados, de multiplicar panes y peces. Lo lógico es que cuando ellos alcancen a ver a esto que viene por ahí, dijeran, wow, por fin, llegó el Maestro para socorrernos. Por fin, yo sabía, Juan, yo sabía que Él iba a venir. Pero ¿cuál fue la reacción de estos hombres en medio de su adversidad? Un fantasma. Un fantasma. Oye, pero ¿dónde estaba la fe de estos hombres?
Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos reaccionaron así? Bueno, el texto nos dice que ellos estaban llenos de temor y llenos de pánico. Amados hermanos, una de las cosas que el temor hace es que distorsiona la realidad. Distorsiona la realidad. Usted le tiene miedo a la cucaracha, pero realmente cuando usted ve la cucaracha, su temor no hace ver una cucaracha. Usted lo que está viendo es un monstruo del tamaño de este edificio y que viene contra usted con todos esos tentáculos y lo va a destruir a usted. Es como la película de los aliens, ¿la han visto? Tú sientes que va así. Yo no le tengo miedo a la cucaracha, por si algunos están pensando que él sabe lo que ve. Pero el temor lo que hace es que distorsiona la realidad. Y esto es lo que le estaba pasando a estos hombres. Estaban con tanto temor que ellos, en vez de poder ver al maestro, en vez de ellos poder ver a aquel que podía sacarlo de la situación en la que se encontraba, entonces esto se complicó ahora. No solamente nos está esta tormenta llegando sobre nosotros y estamos para morir, sino que ahora no nos va a matar la tormenta, sino que nos va a matar un susto. Hay un fantasma ahora y no había para dónde correr. Imagínense, hermanos, nosotros nos reímos ahora, pero estar en esa situación es estar en un momento difícil, donde el temor controla todo nuestro ser. Y es ahí donde vienen esas palabras de Cristo, donde Él les dice, no temas, soy yo. Es en ese momento de dificultad donde las Escrituras nos muestran esa voz de Cristo diciéndonos constantemente, no temas, yo soy. Amados hermanos, el mandato más frecuente a lo largo de todas las Escrituras es no temas. Dios está diciendo constantemente a lo largo de todas las Escrituras a su pueblo, no temas. Como bien dijo alguien, la expresión no temas aparece al menos 365 veces. Es como si Dios dejara plasmado en su palabra un no tema para cada día del año. Y en la mayoría de ellos, cuando dice no tema, está seguido de yo estaré contigo, de yo soy. No temas por quien Él es. En medio de tu adversidad, el temor no puede gobernarte porque Él te está diciendo, no temas, yo estoy contigo. En medio de tu adversidad, no temas, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin, y el fin no ha llegado. Significa que Él está con nosotros, y cuando el fin llegue a nuestras vidas, que seamos visitados por la muerte, ya Él no estará con nosotros, sino que nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. No temas. Amados hermanos, pero a veces nos pasa como a los discípulos. Vemos en el texto, no temas. Sí, es verdad, no temas. Pero entonces viene la duda a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y eso es lo que le pasó a los discípulos. Pero aparece uno. ¿Quién? Pedro. Y Pedro dice, si tú eres el que dice que eres, manda que yo vaya sobre ti, que vaya donde ti
sobre el mar o sobre las aguas. Pienso, hermano, que esta pregunta no fue la mejor pregunta humanamente. Porque ¿cuándo fue la última vez que Pedro se vio caminando sobre las aguas? Es decir, de que hace como 3 semanas que yo estuve caminando en el mar de Galilea y pasé porque la barca estaba dañada y dije, déjame cruzar caminando por encima. Es decir, lo que él le está pidiendo a Cristo era un milagro, era algo imposible. Y eso nos da a entender que de alguna manera Pedro decía, si él es, yo he visto que él tiene ¿qué? Poder. Si tú eres, haz que yo vaya donde ti caminando por el mar o por las aguas. Nosotros somos muy ligeros en acabar con Pedro. Mira qué bárbaro. Va caminando por el mar y mira para un lado y ve la tormenta y ve las aguas y ve los vientos y le flaquea la fe. Bárbaro, tú no estás caminando, corre que tú estás caminando. Y acabamos con Pedro. Ahora, pensemos en 11 que se quedaron en la barca. Amados hermanos, Pedro es el único que se arriesga a salir de la barca. ¿Por qué los demás no se arriesgaron a salir? Pongamos a pensar por qué. Usted está aquí en Santiago, en esta iglesia, bien bonita, todo sentado, tranquilito, yendo al predicador a hablar. Pero tú miras hacia allá y tú ves la calle y esos vehículos. Cuando ellos miraban para afuera de la barca, ¿qué veían ellos? Agua. Sí, yo no diga que yo, no, nada, no, yo sí veía muchas cosas, que agua por todas partes. ¿Cuál era el único lugar seguro que ellos tenían? Aunque tuviera por la mitad de agua, ellos aún estaban ¿qué? Vivos. Ellos entendían que la única fuente de seguridad era esa barca y nada más. ¿No nos pasa a nosotros así? Que a veces creemos que nuestra única fuente de seguridad es la cuenta de banco que tenemos. Que la única fuente de seguridad es ese seguro médico que yo tengo, porque eso me cubre hasta la respiración. O es que yo soy de una familia que usted sabe. Yo soy de los Rodríguez. Nosotros no queremos salir porque entendemos que en el lugar donde estamos es el lugar donde hay seguridad. A veces creemos que nuestra fuente de seguridad son nuestras competencias, son nuestra capacidad, es lo que... Pero el Señor quiere traer una lección y es: tu fuente de seguridad, no una fuente de seguridad, no, tu única fuente de seguridad es Cristo. No hay otra fuente de seguridad. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aún lo que nosotros entendemos que seguro tiemble, nosotros debemos de confiar en Él solamente. Porque Él es nuestra fuente de seguridad. Él es nuestro seguro. A veces la barca, Dios tiene que moverla, someterla en una tormenta para que aprendamos la fragilidad de la barca en la que nosotros estamos. Es en esos momentos en el que cuando nos visitan las tormentas, vemos qué frágil es la barca en la que hemos depositado nuestra confianza. Y cómo tiembla. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Salir de la barca.
Pedro empieza a caminar sobre el mar, sobre las aguas. Aunque el texto no nos lo dice tan claramente, pero uno pudiera inferir en el texto de que la distancia a la que Pedro caminó fue una distancia considerable. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Donde ellos estaban en la barca, ellos no podían visualizar claramente quién era Jesús, ¿verdad? ¿Era un qué? Un fantasma. Ellos no podían ver claramente quién es. Pedro camina y cuando ya él, las dificultades y las aflicciones, al ver, viene esta ola, me va, pero te viene caminando, ¿verdad? Jesús puede extender su mano y sacarlo de donde está. Significa que él podía haber caminado un buen tramo. Ahora bien, mientras Pedro está caminando, las circunstancias, empezó él a quitar su vista de Cristo y a ver las circunstancias. ¿Cuántas veces Pedro había caminado sobre el mar, sobre las aguas? Nunca. Pero él está caminando. ¿Y qué hizo él? Quitó la mirada de quien lo estaba guiando y empezó a mirar y decir, ay Dios mío, ay, pero esta ola viene para donde mí. Desde ahorita esa ola viene para donde ti, ¿eh? Si no es ahí. Cuando nosotros empezamos a ver que las circunstancias adversas son adversas. Hermanos, yo quiero que podamos entender en su justa dimensión que nuestras circunstancias, siempre vamos a tener circunstancias adversas, siempre. ¿Qué dijo Cristo? En el mundo tendréis aflicción. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con el evangelio de la prosperidad. Porque te pintan el cielo aquí en la tierra. Y que tú no vas a tener problemas. No, Cristo dijo, sí, tú vas a tener problemas y mucho. ¿Qué dice? En el mundo tú vas a tener aflicción. Tú vas a tener momentos de dificultad. Ahora, ese texto no se queda ahí. ¿Qué sigue diciendo Cristo? Pero, fájate. Búscatela. Saca el tigre que hay en ti. No. ¿Qué dice el texto? En el mundo tú vas a tener aflicción, pero confiad que yo, dice Cristo, he vencido al mundo. En eso tiene que estar depositada toda nuestra confianza en el momento de la aflicción, en el momento de la adversidad. Nuestros ojos no pueden salirse de estar clavados a Cristo, nuestra única y suficiente fuente de seguridad. Ahora, ¿tú crees esto? Esto era lo que le faltó a sus discípulos. Creer eso. Cuando Pedro quitó los ojos, ¿cuál fue la amonestación de Cristo a Pedro al extenderle la mano? Jesús le dijo, nota lo que Jesús no le dijo a Pedro. Cuando Pedro quita su vista y se está ahogando, Jesús no se le paró adelante a Pedro. Le dijo, oh Pedro, así mismo, traga agua. Traga un poquito de agua. Yo voy a dejar que tú tragues un poquito de agua para que aprendas a confiar en mí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Cuando no se te vea la cabeza, yo voy a meter la mano. Está bueno, Pedro, que te pase. Para que aprendas. No, no. Esa no es el Dios amoroso al que tú y yo le servimos. Cuando Pedro se está hundiendo, a pesar de haber quitado su mirada de Cristo, Pedro clamó a Él. ¿Y qué hizo el Señor? Salió al encuentro de este hombre. Me encanta
cómo el Señor saca a Pedro de su adversidad y ambos, ¿dónde llegan? A la barca. ¿Cómo llegó Pedro? ¿Cómo llegó Pedro? ¿El caballito del Señor? No. Caminemos, vamos. A mí me impacta fuertemente la manera en la que llegan a la barca. Y es que en esta ocasión, cuando Jesús entra a la barca, Jesús no tiene que decir absolutamente nada. ¿Recuerdan la primera tormenta que hizo Jesús? Jesús le dijo al mar, hey, al viento, En esta no. En esta el solo hecho de entrar a la barca hubo gran bonanza. Amados hermanos, cuando Jesús llegó a esa barca, ninguno había perecido. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús nunca llegará a tu barca tarde. No va a llegar más temprano, como tú quisieras que Él llegara, pero tampoco va a llegar como que llegué, ay, ya se fue. No. Él va a llegar en el momento preciso e indicado por Él. Él no va a llegar tarde. Él va a llegar en el momento preciso. Ahora, en lo que Él llega, ¿qué tú y yo tenemos que hacer? Que no hicieron sus discípulos. Confiar en que Él llegará. Noten, cuando nosotros vemos historias como estas, yo no tengo que esperar a estar en la tormenta y hacer lo mismo que los discípulos. No, están puestas ahí para que nosotros aprendamos la lección. Y es el saber que cuando estoy en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la adversidad, yo puedo decir, yo sé que Él me está mirando. Así como Él estaba mirando a sus discípulos, yo sé que Él está ahí. Señor, tú estás ahí conmigo. Tal vez la adversidad, tal vez el temor que quiera venir delante de mí no me está permitiendo verte como debería de verte, pero yo sé que tú estás ahí. Eso se llama fe. Eso se llama confiar en Él. Eso se llama depositar todo tu ser en Él, para que en medio de la adversidad tú puedas tener paz. Aún en medio de la gran tormenta por la que tú puedas estar pasando en esta mañana, yo no sé cuál es tu adversidad. Yo no sé cuál es el problema tan grande con el cual tú has venido en esta mañana a este lugar. Pero yo sí te puedo decir que Cristo sabe tu situación. Y no solamente que sabe tu situación, sino que Él está contigo en medio de tu adversidad. ¿No es eso lo que el salmista decía en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué voy a hacer? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Es en cada momento de nuestra aflicción, es el poder saber que Él está contigo. Por tanto, no temas en medio de la adversidad. Por tanto, que la aflicción no gobierne tu ser, sino que tú le puedas mostrar a tu problema lo grande que es tu Dios. ¿Cómo concluye esta historia? ¿Cómo concluye esta tormenta? Versículo 33. ¿Cuál es la reacción de los discípulos a la llegada de Jesús a la barca?
Miremos la reacción distinta entre la primera tormenta y esta tormenta. ¿Cómo terminó la primera tormenta? Con algo sorprendente para ellos y una pregunta que no tuvo en ese momento una respuesta por parte de ellos. La pregunta con la que se cierra el capítulo 8 en la parte que tiene que ver con esta tormenta es: ¡wow! ¿Quién es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? Ahora, noten cómo termina el versículo 33. Cuando lo vieron subir a la barca, se calma el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron delante de Cristo, delante de Jesús, y ya no había más preguntas. Ahora lo que había era una actitud ante la realidad de la respuesta a esa primera pregunta. Ellos no sabían quién él era, pero en esta ya sabían delante de quién ellos se encontraban. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: verdaderamente eres ¿quién? Hijo de Dios. Y ante esta declaración, ¿qué hacen ellos? Le adoran. Aquí no hay preguntas. Aquí ya no hay quién es este hombre. Ya sabemos quién tú eres. Tú eres el Hijo de Dios, merecedor de toda la adoración y merecedor de toda mi confianza. A partir de ahí, no más tormentas. A partir de ahí nosotros empezamos a ver a un grupo de discípulos que, a pesar de ser imperfectos, empezaron a confiar en el Señor. Y vemos tal confianza que a partir del libro de los Hechos vemos a estos hombres que estaban en esta barca, excepto Judas, que estaban en esta barca confiando en el Señor, entregando su vida aún por aquel que los salvó. Habían depositado toda su esperanza, confianza, sus anhelos delante de este que es el Hijo de Dios. Ante esta declaración, ellos le adoraron. Pudieron entender quién es Él. Y tú y yo, amados hermanos, que estamos por nuestras diferentes dificultades, ¿has podido ver quién es Dios? ¿Has podido ver cualidades del carácter de Cristo en medio de tus adversidades? En medio de tu dificultad, donde abres la nevera y no hay nada, poder ir delante de Él y decir: Señor, hay problemas, pero tú eres mi Dios proveedor. Tú eres mi Dios proveedor. Señor, estoy enfermo. Tú eres mi Dios sanador. Señor, tengo mucha ansiedad. Tú eres ese Dios de paz. Señor, viene delante de mí una depresión fuerte ante toda esta circunstancia. Tú eres el Dios que trae tranquilidad. ¿Recuerdan a Elías? En su proceso de depresión, ¿qué hizo Dios? Lo sacó, lo acostó, lo alimentó y después le dijo: levántate. Pero ¿quién fue que hizo todo eso con Elías? El Dios al que él le servía. Tú y yo tenemos que descansar en Él. Él es nuestro Dios. Él no es como tú y como yo, limitado. Él no es como tú y como yo, que solamente lo tenemos a Él para clamar. No, Él es autosuficiente. Él no puede decir: ay, Dios mío, porque Él es Dios. De Él emana toda autoridad, todo poder, y Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué hacer ante la realidad de un Dios como nuestro Dios? Depositarnos por completo en las manos de Él y poder decir: Señor,
en medio de mi adversidad, en medio de mi aflicción, yo en ti confío. A pesar de mi temor, yo en ti confío. A pesar de mi situación, yo en ti confío. Eso es lo que ellos debieron de haber aprendido. Es lo que aprendieron en medio de las tormentas. Pero tú y yo no tenemos que esperar a pasar por una tormenta para aprender eso. Está ahí para que lo aprendamos. Y en medio de tu adversidad tú puedas decir: Señor, yo he aprendido por medio de tu palabra que yo debo de descansar en ti en medio de mi aflicción. Y quiero concluir con algunas palabras para aquellos que están aquí sin Cristo. Algunos que están aquí que no conocen a Cristo. Amigos, sin Cristo, teme. Tu temor tiene todo el sentido, porque tú no tienes dónde acudir. Tu temor es legítimo, porque tú no conoces otra fuente. Ahora, el Evangelio es poder mostrarte a Cristo como aquel que puede cambiar tu condición. No tu temor, tu condición de pecador necesitado de un Salvador. A eso vino Cristo. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe, reconociéndolo como tu único y suficiente Salvador, estas promesas pueden ser para ti. Porque es a su pueblo que Él le dice: no temas, yo estoy contigo. Es a su pueblo que Él le puede decir: en medio de tu adversidad, yo estaré contigo. Pero amigo que estás aquí en medio de la adversidad, si tú no has reconocido a Cristo como tu único Salvador y Señor, en tus adversidades tú estás solo. En tu adversidad no tienes una mano que te ayude. Pero aquellos que han venido a Cristo pueden acercarse con toda confianza al trono de la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Así que, amigo, ven a Él y entrégate por completo a Él. Concluyo con este texto que está en Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque debemos de confiar en el Maestro aunque Él no esté físicamente presente, o cuando no podemos sentir su presencia, cuando mis emociones no lo pueden sentir. Porque mi confianza no depende de lo que yo sienta o que no sienta, sino que mi confianza depende de lo que Él ha dicho, de sus promesas. Y Él es fiel para cumplir con todas sus promesas. Por eso Él le dijo a través del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13: porque yo soy Jehová tu Dios, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Este debe de ser el ancla de nuestra vida, es donde debemos depositar toda nuestra confianza. Vamos a orar. Señor, nosotros estamos delante de ti en esta mañana. Cada uno de nosotros estamos pasando por diferentes dificultades, por diferentes situaciones, por diferentes adversidades. Tormentas vienen a nuestras vidas. Sentimos como nuestras barcas están hundiéndose. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a depositar toda nuestra confianza en un Dios que es soberano, que es todopoderoso, pero un Dios también que es sabio y que me ama, y que no permitirá que la tormenta ahoguen mi vida. Señor, ayúdanos a poder depositar toda nuestra confianza en ti, y que toda nuestra ansiedad pueda ser depositada sobre ti, porque tú eres el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Gracias. Por Jesucristo te agradecemos. Amén y amén.
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.